Hola, eh, bueno, hoy vamos a seguir viendo el módulo 2, pero ahora en la tercera parte final de este módulo, que es la que tiene que ver con el tema de negociación y reclamo. ¿Qué entendemos por negociación? La primera pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? Bueno, en general decimos que negociación corresponde al proceso de ponerse de acuerdo entre dos partes para resolver un problema de discrepancia, ¿cierto? Y que satisfaga a ambas partes. Por lo tanto, negociar significa conceder algo en pro de lo que se requiere. Es bueno de ambas partes, ¿cierto? Que ambas partes, digamos, se logre algo favorable para ambas partes, digamos. Única forma de evitar que una parte se sienta perdedora y quiera a futuro tomarse una revancha, por ejemplo. Es obvio que lo que se pretende es resolver diferencias entre las partes. Es bueno tener en cuenta que negocian las partes y no las personas. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Las personas representan a las partes y tratan de llegar a un punto de convergencia que sea aceptable para ambas partes. En general, las diferencias no necesariamente son conflictivas. La mayor de las veces son aspectos técnicos que se resuelven en terreno y que perfeccionan el contrato. Ahora, también se pueden presentar discrepancias mayores y que muchas veces el administrador del contrato deberá solicitar apoyo de un especialista o de asesores para negociar en mejores términos y condiciones con el contratista cambios que se quieran hacer al contrato. En general, los cambios podríamos decir que son todo tipo de alteración, ¿cierto? Producida en algunos de los términos originales del contrato. Dicha alteración debe ser negociada, pudiendo llevar dicha negociación un curso consensual y formalizarse, digamos, en una orden de cambio o en una modificación del contrato, ambos acuerdos entre las partes, o bien seguir una vía controversial a través del sistema de reclamo. Eh, si no se logra a través de los reclamos, ¿cierto? Habrá una mediación o finalmente un arbitraje ante tribunales en los casos en que no se logre el acuerdo, digamos, ansiado por ambas partes. Ahora, por lo general, la generación de una orden de cambio está prevista en las condiciones de borde del contrato y su formalización considera las alteraciones tanto del precio como del plazo originalmente pactados. En general, se originan órdenes de cambio cuando hay, por ejemplo, aumento o disminución de las cantidades contratadas, ¿ya? Y que una de las partes quisiera, digamos, modificar, ya sea para aumentar o disminuir. También tiene que ver con adiciones o complementos a lo contratado. A veces la empresa mandante quiere aprovechar el contrato, ¿cierto?, para agregar algo más que no se le ocurrió en el momento que se generó, digamos, el contrato, ¿ya? También se originan órdenes de cambio por, bueno, valga la redundancia, por cambio, digamos, de especificaciones, disposición, ubicación o dimensiones. Y a veces incluso modificación al método o al programa de trabajo. Las órdenes de cambio generan compensación adicional para el contratista, lo cual obedece a los siguientes aspectos básicamente. Generalmente aumento de los costos directos, sobre todo cuando tiene que hacer tareas, ¿cierto?, adicionales a lo que decía el contrato. Y mayores gastos generales, obviamente, ¿cierto?, por aumento, digamos, del plazo. Ahora, con respecto a los reclamos, digamos que un reclamo es una pretensión manifestada por una de las partes, originada por un cambio en las condiciones del contrato, ¿cierto? Y que no ha sido resuelta por las partes
mediante de la vía del consenso, digamos, de ponerse de acuerdo. El reclamo se inicia cuando el contratista lo manifiesta por escrito. Importante esto, o sea, mientras no haya por escrito, digamos, ¿cierto? Manifestado el contratista por escrito su deseo, no hay reclamo. ¿Ya? Entonces el reclamo se inicia cuando el contratista lo manifiesta por escrito, de acuerdo al procedimiento que se hayan establecido en las bases administrativas generales o en los documentos, digamos, usados durante la licitación del contrato. Los reclamos buscan esencialmente dos objetivos. Por un lado, cambio en los plazos que fueron acordados según contrato, o bien cambios, digamos, económicos, cambios en los precios fundamentalmente. En estos casos, el contratista debe seguir el protocolo que establece el procedimiento y cumplir los plazos de emisión del reclamo y esperar la respuesta del administrador del contrato. Es decir, cada vez que se hace un reclamo, indudablemente que hay un procedimiento para ello, ¿ya? Y están, digamos, los días que se dan para hacer el reclamo, los días que hay que esperar al administrador que entregue una respuesta, ¿ya? Está eso, digamos, establecido previamente en las bases, digamos, administrativas generales. Si la respuesta del administrador no satisface al contratista, este puede recurrir a la mediación, en la cual hay una comisión, digamos, ¿cierto?, que ve el reclamo, digamos. Y si esta comisión tampoco resuelve el problema, la opción siguiente es recurrir al arbitraje previsto en las bases. Obviamente, lo ideal es tratar de la mejor forma los reclamos. Nadie quiere llegar a un arbitraje, digamos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo tratar de la mejor forma los reclamos, ¿cierto? En la cual el administrador del contrato y el contratista, ¿cierto? De alguna manera se harán asesorar, ¿cierto? Por gente especialista ya en negociación, pero para ello es recomendable, para no llegar, digamos, ¿cierto?, a un arbitraje, contener la crisis que puede generar el reclamo, ¿cierto? Esto es un poco prevención, ¿no? Usar especialistas en negociación para atender los reclamos, cuando uno se siente un poco sobrepasado. Tener muy claro cuáles son los márgenes, ¿cierto?, a utilizar en la negociación. Definir previamente quiénes van a ser los interlocutores válidos para negociar, de tal manera no perder tiempo en eso. Fijar una agenda de reuniones periódicas para tratar los reclamos, ¿ya? Llevar una pauta de trabajo en cada tema, y algo que a mi modo de ver es muy importante, es siempre que hay acuerdos parciales, estos acuerdos parciales cerrarlos por escrito, ¿ya? Por último, para terminar esta tercera parte, digamos, del módulo 2, ¿cierto? Esta parte final, digamos que se debería usar periódicamente actas de cierre parcial. Ahora, eso está previsto en la base administrativa general, digamos, ¿ya? No se dice cada cuánto tiempo se debe hacer, si debe ser en forma semanal, mensual, no, bueno, eso el administrador del contrato, ¿cierto? Tendrá que verlo por ambas partes, ¿cierto? Verán eh, cuál es la periodicidad, digamos, más adecuada y de modo, digamos, de favorecer que el contrato se desarrolle en armonía entre las partes, de acuerdo con las bases, y así evitar el conflicto. Es un poco lo que quería ver yo en esta parte, digamos, de negociación y reclamo. Nos vemos la próxima, ¿les parece?